celestial. Música celestial. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hoy es día domingo, es el día 14, no, es el día 16 de octubre del año 2016 y son las 4 de la tarde y 13 minutos. Y estamos en la ciudad de Bogotá, una ciudad muy fría. Allá afuera en este momento hay un buen sol, pero acá en las habitaciones internas realmente es muy frío. Luis Enrique Restrepo Arango hablando contigo y necesitamos orar. Padre amado, Dios eterno, gracias Señor por haber escogido a lo vil del mundo, a lo menospreciado de este mundo, para utilizarlo en tu obra, Señor. Asimismo, de la manera que escogiste a Adilson Pereira da Silva, y él aceptó, Señor, tu llamado, te agradezco que me hayas escogido a mí también. No es bueno hablar de mí mismo, pero tú también sabes, Señor, el tipo de vida que yo llevé y las desgracias que acontecieron en mi vida, y también, Señor, que llegué a ser y llegué a estar contado entre los parias de la sociedad como lo más vil y lo más despreciable. Y te agradezco por haberme sacado de esa universidad del mundo, de las calles, de la noche, del peligro. Ahora ayúdame, Señor, a sacar a muchos de aquellos que todavía se encuentran en esos lugares y en esas condiciones. Especialmente, Señor, te pido por los que están viendo estas filmaciones. Perdónanos nuestros pecados, y si hay espíritus inmundos allá donde me están viendo, o aquí donde estoy hablando, orando en este momento, en el nombre de Jesús le digo a estos demonios que Jehová les reprenda, porque el nombre de Jesús tiene poder, y la sangre de Jesús tiene poder. Que Jehová les reprenda. Señor, toma el control de mis emociones y sentimientos, gobernando mis neuronas a través de tu Espíritu Santo, para que transmita, Señor, esta historia de la manera simpática, sencilla, original, espontánea y al mismo tiempo veraz, con el amor y con la autoridad con que Jesús enseñaba y hacía, Señor, sus predicaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo perdonaré a esa ciudad, perdonaré la ciudad de Jerusalén. Gracias a Dios que hay algunos que estamos en las manos de Dios, ayudando a promover la justicia y a promover la verdad. Y si tú no eres uno de ellos o una de ellas, tú puedes serlo y prepararte para la segunda venida de Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Jesús vuelve a la tierra con todos sus ángeles, con grande poder y grande gloria. Alístate, prepárate, Jesús regresa. Y aquí tenemos en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En estos últimos días estamos predicando el triple mensaje angelical, los 3 mensajes últimos de misericordia para este mundo. ¿Para qué? Para que se preparen para la crisis final. Vamos a prepararnos. Quiero también leer en Jeremías 29:13. Y esto ya tiene que ver con el testimonio de Adilson Pereira da Silva. Jeremías 29:13. Y dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y tú también puedes pasar por esa experiencia. Si buscas al Señor, lo hallarás
si lo buscas de todo tu corazón, Él está ahí para atenderte. Y quiero ver cómo dice esta versión de esta Biblia. Me buscarán y me encontrarán, si es que vienen a buscarme de todo corazón. Bueno, tú puedes tener esa experiencia y alistarte para la segunda venida de Jesús si no te estás alistando. Muy bien, y habíamos mencionado entonces que era un día domingo, eran casi las 8 de la noche, 1971 más o menos era el año, y Adilson había sido capturado por la policía porque cometió un error en la huida y lograron capturarlo solamente porque le colocaron 5 balas en el cuerpo y en vez de llevarlo a un hospital de emergencia porque con 5 balas en el cuerpo se iría a morir, lo que hicieron fue torturarlo de las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. Lo reventaron completamente por dentro y por fuera, le fracturaron casi todos sus huesos, sus costillas, su columna, su cadera, brazos y piernas, y lo arrojaron a un calabozo inmundo que ellos allá llaman una celda solitaria, en el pasillo de las celdas solitarias. Y al cuarto día, los presos estaban haciendo mucho ruido porque no aguantaban el hedor que provenía de la celda de Adilson. En realidad, él estaba ya en estado de descomposición y creían los demás presos que estaba muerto. Y cuando llegó allí aquel torturador policía, hermano de la iglesia bautista, cuando llegó allí y abrió el portón y movió a Adilson, él dio un quejido y percibió que estaba vivo y comenzó a humillarlo y a humillarlo. Y allí habíamos quedado y finalmente le dice a Adilson, él no lo llamaba de Adilson, lo llamaba Falcão. En realidad la policía le había colocado un apellido por un incidente que es muy horrible, no lo voy a narrar. Le había colocado apellido, se dice en portugués, apodo en español, un apodo. Lo llamaban de Halcón Alegre, Falcão Alegre. Y la policía y los miembros de su banda lo llamaban de Halcón, Halcón Alegre. Y llega ese policía allí y le dice, Halcón, tú eres duro inclusive para morir, pero yo tengo un problema de conciencia, le dice. Yo soy cristiano y en la iglesia bautista, con todo el respeto que merece la iglesia bautista, yo estuve en el seno de la iglesia bautista más grande de Estados Unidos, en Hammond, Indiana, y fue una coincidencia en 1987, sí, 1987, estuve allí para coincidencialmente el centenario de la iglesia bautista más grande de Estados Unidos en Hammond, Indiana. Hammond es un dead town, es un pueblo muerto, y allí el auditorio de la iglesia era para más de 7,000 personas. ¿Por qué? Porque colinda con la ciudad de Chicago, está muy cerquita, pegado a Chicago, y obviamente la mayoría de los miembros venían de Chicago. Bueno, y yo estuve allí y creo y estoy seguro en mi corazón que hay hermanos bautistas bellísimos y amorosos y que aman a Jesús y aman a su prójimo, pero también, así como en mi iglesia, hay muchos hermanos y pastores indignos, también hay estos hermanos indignos en las otras denominaciones. Y este bautista indigno, este policía que lo había torturado, le dice, dentro de poco tú te vas a morir, y si no te mueres de aquí a la medianoche, nosotros los policías te vamos a dar unos balazos, te vamos a matar y vamos a arrojar tu cuerpo por ahí en algún potrero y vamos a llamar a la prensa, Vamos a llamar a la prensa y les vamos a decir que fue tu pandilla que hizo eso, que ellos te exterminaron. Y le dice este policía, yo tengo un problema de conciencia porque soy cristiano.
Y para que tú no tengas ninguna disculpa cuando llegues a la presencia de Dios, los bautistas creen que inmediatamente la persona se muere, ella va a la presencia de Dios y probablemente después de una entrevista con Dios, Dios lo manda al infierno o lo manda al cielo. Y eso es lo que se cree en la iglesia bautista. Bueno, ese es otro tema, no hay ningún lugar en la Biblia que enseñe eso, pero ese es otro tema. Bueno, y le dice a Dilson Falcón, para que no tengas ninguna disculpa de que nadie te habló de Dios, de las cosas de Dios, cuando llegues allá a la presencia de Dios, dentro de unos minutos va a comenzar el programa de mi iglesia, un programa de radio con un pastor, y yo te voy a poner aquí el radio para que tú lo escuches, y de esa manera, bueno, prácticamente el policía le estaba diciendo que se iba a lavar las manos. Bueno, y él amarró el radio allí de alguna manera y estaba obligando literalmente a Dilson a escuchar ese programa que comenzaría a las 8 de la noche. Solo que Dilson odiaba a los evangélicos y a los protestantes por un incidente que había acontecido algo así como 3 años atrás. Él estaba con varios miembros de su banda en un parque público, usando drogas, sentado allí en el parque, cuando de repente comenzaron a llegar carros y camionetas, camiones, y se fue montando un gran escenario y una plataforma para una programación de la Iglesia Bautista al aire libre. Iban a hacer una programación de evangelismo probablemente. Entonces a Dilson le había dicho a sus compañeros criminales, vamos a quedarnos aquí, vamos a ver la programación, vamos a ver qué dicen. Y cuando ya estaba todo listo y estaba todo arreglado para iniciar y se habían ya comenzado a llegar muchas personas, el pastor que iba a ser el predicador, el presentador, él tomó el micrófono y con su brazo derecho señaló a Dilson, señalándolo así con su brazo, con su dedo, y le dice, porque ningún asesino, ni asaltante, ni ladrón, ni drogadicto jamás entrará al reino de los cielos. Con todo respeto por ese pastor, si ese asesino, si ese ladrón se arrepiente, puede sí entrar al reino de los cielos. Mateo 12:31, Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres, no importa cuán atroces hayan sido esos pecados. Bueno, cuando le dijo eso, en vez de haberles dado la bienvenida, a Dilson quedó furioso y miró a sus compañeros de lado y lado y les dice, nosotros estábamos aquí quietitos, no estábamos quietos, vamos a darles una lección. Se puso en pie, sacó su revólver, le dio un balazo al pastor en el estómago y estos marginales golpearon a los hermanos y quebraron todo y acabaron con todo. Cuando estaban emprendiendo la huida, porque ya se escuchaban las sirenas de la policía, Dilson percibió que el pastor no estaba muerto, estaba allí en el suelo revolcándose en su sangre, y llegó hasta allá con su revólver para darle el tiro de gracia en la frente, y tomó su revólver y le apuntó en la frente, pero levantó el revólver, no le disparó, y le dice, pastor, quiero ver si un ladrón y un asesino, un asaltante, un drogadicto, no entra al reino de los cielos. Se le ocurrió decirle eso. Pero a raíz de ese incidente él odiaba a los protestantes, los evangélicos, los cristianos. Y ahora se veía obligado a escuchar el programa de radio de unos evangélicos. Bueno, el carcelero bautista amarró el radio de alguna manera en el portón, cerró el portón, apagó la luz y en unos instantes comenzó el programa. Y era un pastor bautista que fue utilizado poderosamente por Dios. Y ese pastor bautista comenzó
su predicación con Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y a raíz de allí comenzó a hablar del amor de Jesús, del perdón de los pecados, de que Jesús amaba a todos los pecadores, de que Dios amaba al hombre, al pecador, que no importaba cuál fuese su pecado. Y habló de la salvación y de la vida eterna y del sacrificio de Jesús. Y mientras él predicaba, Addison pensaba consigo mismo: ese pastor está loco. Dios ama a gente buena. Yo soy un ladrón, soy un asesino, yo he hecho cosas horribles, ¿cómo me va a amar a mí? Pero también se preguntaba, si es verdad lo que ese pastor dice, que Dios me ama, ¿dónde está el amor de Dios para mí? Miraba él su propia condición. Bueno, finalizando el programa, ese pastor se dirige directamente a Addison, sin saber nada, obviamente. Él dijo de manera espontánea, el pastor: usted que se encuentra en la celda solitaria, más muerto que vivo, que está a punto de acabar su vida en algunos instantes, bueno, sepa que Dios le está dando la última oportunidad. Busque a ese Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Clame por ese Dios. Quién sabe, Él no se aparece en su vida y cambia su vida. Y repetía esta frase: haga una experiencia con Dios. Y repetía nuevamente: haga una experiencia con Dios. Y finalmente se acabaron los 30 minutos, se acabó el programa. Y Addison comenzó a pensar en todo lo que el pastor había dicho. Pero ahí llegó el carcelero, prendió la luz, abrió el portón, desamarró el radio. Otra vez allí fue a humillar y a ofender a Addison. Y ahí, Falcón, ¿gustó tu programa? Y le decía, Halcón, ¿le gustó el programa? Y comenzó a humillarlo y le decía: de nada sirve que ores o que reces. Dios no puede hacer nada por ti. Tú eres un monstruo, no tienes salvación. Ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Pues no es eso lo que la Biblia enseña. Muy bien. Finalmente, después de que lo ofendió y lo humilló, se retiró, cerró el portón, apagó la luz. Y Addison comienza a pensar en todo lo que había escuchado del pastor. La esperanza estaba intentando brotar en su corazón, pero de repente venían a su mente las palabras del carcelero, que él era un monstruo, que para él no había perdón, no había esperanza, no había salvación. Y estaba pensando en eso, y de nuevo pensaba en las palabras del pastor, que hablaba que Dios lo amaba. Y finalmente, él mismo dice, que había algo que le decía: haga esa experiencia con Dios, haga esa experiencia con Dios. Bueno, finalmente él se decidió, gracias a Dios. Y él, en sus propias palabras, él narra más o menos así. Yo voy a intentar buscarlo aquí por internet y se lo voy a mostrar a ustedes aquí por internet. Y él dice que es una oración más o menos así. Él dice que en su corazón, en sus pensamientos, él lo oró al Señor más o menos así: Señor y Dios, yo no sé orar y yo no sé rezar, pero ese pastor ahí dice que tú me amas y que tú eres un Dios de amor y que tú amas al pecador y que tú perdonas todos los pecados y que tienes amor por mí. Y dijo algunas otras cosas. Y en medio de toda esa situación, él dice algo, él le hace un desafío increíble a Dios. Vamos a ver si lo encuentro acá. Bueno, aquí está. Bueno, aquí lo tengo, ya se los voy a mostrar. Aquí está.
Esta es una de las entrevistas que a él le hicieron. Esta es una de las entrevistas que le hicieron a él por televisión, por la televisión Novo Tempo de Brasil. Y bueno, ya lo voy a colocar, ya lo voy a mostrar, le di aquí una pausa. Pero primero quiero decir entonces lo que él dijo en la oración. Le dijo a Dios, después de decirle que el pastor decía que lo amaba, que él era un Dios de amor, etc. Le dice a Dios, si lo que el pastor dijo es verdad, yo quiero que tú te aparezcas aquí, ahora, yo quiero conocerte. Bueno, voy a mostrarlo porque si no, no voy a poder continuar, no me voy a concentrar. Aquí está él respondiendo las intervenciones de la presentadora. Nessa quadrilha, comecei nunca vi nessa quadrilha. Aquí está, es un hombre grande, fuerte, y aquí está siendo entrevistado en la emisora de televisión, canal de televisión Novo Tempo, pero él fue entrevistado en otras emisoras, otros canales de televisión. Bueno, ahí está. Voy a colocar aquí la pausa nuevamente. Bueno, y estaba diciendo, perdónenme un momentito, por favor. Esto es muy importante. A mí me gusta escuchar aquí. Bueno. Bueno, entonces, estaba diciendo que él hizo esta oración 3 veces. Y él narra que fueron pasando los minutos, y fueron pasando los minutos, y fueron pasando los minutos. Y nada acontecía. Y él ya se estaba olvidando de la oración que había hecho. Cuando de repente, él narra con estas palabras más o menos lo que aconteció. Él dice que de aquella celda, de una de las paredes de aquella celda completamente oscura, comenzó a surgir una pequeña luz. Y fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Y se hizo como un reflector potente. Y muy linda la luz, muy hermosa, un reflector potente. Y él pensaba así consigo mismo, pero estos policías sí son muy malos. ¿Para qué colocar un reflector tan potente aquí si yo no tengo condiciones de salir de aquí? Ni siquiera los miembros de mi cuadrilla, de mi banda, me pueden rescatar porque si me agarran y me mueven, una de esas costillas que está quebrada perfora el pulmón, perfora el corazón y ahí yo llego, ahí me muero. Y estaba pensando él eso cuando detrás de la luz una voz lo llama. Adilson, Adilson, Adilson. Tú no estás solo, yo estoy contigo. En claro portugués. La voz hablaba en clarísimo portugués. Y Adilson pensaba consigo mismo, pero ¿quién me estará llamando? Él se esforzaba para ver quién estaba detrás de la luz, pero no podía ver a nadie. ¿Quién me estará llamando?, pensaba él. Y razonando en sus pensamientos decía, bueno, mi padre no es porque está muerto, mi madre no es porque no es una voz femenina, es una voz masculina. No es ni la policía, tampoco son los miembros de mi cuadrilla porque ellos solo me llaman Halcón. Y esa voz llamándome por mi propio nombre, ¿quién me estará llamando? Bueno, y pensando él en esto, viene la voz la segunda vez y lo llama Adilson, Adilson, Adilson. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Y él comienza a cavilar, pero ¿quién me podrá estar llamando?
Y de repente vino a su memoria, ay, espera ahí. Algunos minutos atrás yo le hice una oración a Dios y será que esa luz que yo estoy viendo y esa voz que estoy oyendo es de Dios? Ya sé qué voy a hacer. Él pensaba, si la voz me llama por la tercera vez voy a preguntar quién es. Si me responde sabré que es Dios, si no me responde no sabré quién es. Y habiendo pensado esto, viene la voz la tercera vez y lo llama. Adilson, Adilson, Adilson. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Y él dice más rápido que deprisa, pregunté, ¿quién es? ¿Quién me está llamando? Y la voz le respondió, yo soy el Señor Dios, a quien tú has puesto a prueba. Y Adilson, de forma espontánea, habla y dice, Señor, mira mi condición. Le dijo varias cosas y finalmente le dice, Señor, mira mi condición, yo creo que de esta noche yo no paso, porque estoy más muerto que vivo, mira cómo estoy. Él estaba todo reventado, en estado de descomposición, realmente estaba más muerto que vivo. Y le dice a Dios, Señor, cúrame de esta enfermedad, porque yo sé que de esta noche yo no paso. Así en su lenguaje, Adilson no había tenido educación, no tenía cultura, y en su lenguaje espontáneo dijo eso. Y él dice lo siguiente, él dice que él no vio a nadie, pero que de repente sintió una mano que se posó sobre él. Él dice que él no vio la mano, pero en el lugar donde la mano se posó, él dice que los huesos se encajaron, y los huesos se encajaban y se soldaban. Y él decía que las heridas se cerraban por dentro y por fuera, las heridas y todo eso que tenía reventado por dentro, por donde la mano se iba paseando en su cuerpo, todos los huesos se iban encajando y se iban soldando, las heridas se iban cerrando. Él decía que sentía las balas saliendo de su cuerpo. Y finalmente esa mano se paseó por todo su cuerpo. Y cuando él sintió, de repente, la mano lo cogió de acá, así como aquel policía lo había cogido cuando acribillaron a balazos a su padre, lo cogió de acá esa mano poderosa y lo levantó, lo levantó, lo levantó hasta que lo dejó más o menos a un palmo de altura del piso. Y después, lentamente, lo depositó en el piso. Y él se paró y sintió que tenía fuerzas para estar en pie. Entonces comenzó a tocarse por todas partes y la luz permanecía allí. Y él comenzó a tocarse por todas partes, no tenía nada hinchado, no tenía ningún dolor, no tenía ninguna herida. Sentía él que no tenía ninguna herida por dentro. Y estaba la columna en su lugar, la cadera estaba en su lugar, los huesos de las piernas, de los brazos estaban en su lugar. Y él no aguantó más y dio un grito de alegría. Louvado seja Deus. Y comenzó a llorar y comenzó a cantar y abrió la ducha y comenzó a bañarse. Y en medio de esa situación, la luz permanecía allí y él, hablando con Dios, le dice, Señor, tengo más un pedido para hacerte. Si a la medianoche, ya eran un poco más de las 10 de la noche, no sé, si a la medianoche los policías no me matan, mañana tendré que ir al Palacio de Justicia. En Brasil le llaman Fórum. Tendré que ir al Fórum, al Palacio de Justicia, y tengo 17 procesos, cada uno peor que el otro ante la justicia. Y obviamente él comenta que esos 17 procesos le darían centenas de años de prisión. Y le dice a Dios, líbrame de todos esos 17 procesos hasta el día miércoles a las 6 de la tarde. Era domingo, casi medianoche. Y a donde tú quieras que yo vaya, yo iré. Donde quieras que dé testimonio de lo que tú has hecho por mí, yo iré. Yo no voy a contemplar ni a reparar en distancias,
o en gastos, en dificultades, le hizo ese voto al Señor. Y él dice que la luz se fue desvaneciendo sin darle una respuesta. Por causa del ruido que él había hecho, llamó la atención del carcelero, y el carcelero vino y prendió la luz, abrió el postigo, y cuando lo ve allí bañándose, este carcelero quedó completamente blanco y comenzó a temblar. Y le dice a Dilson, tú deberías estar muerto. ¿Cómo así es que estás vivo? Y él le responde, ese Dios que usted dijo que no podía hacer nada por mí, yo clamé por él. Y el carcelero le pregunta, ¿y qué te hizo Adilson? Y él lo llamaba de Falcão. ¿Y qué te hizo Falcão? ¿Qué te fez Falcão? ¿Qué te hizo Falcão? Y él le dice, Dios me tocó, Dios me curó y Dios me transformó. Ya no soy más Adilson Pereira da Silva. Ya no soy más Falcão Alegre. Ahora soy Adilson Pereira da Silva, redimido por la sangre de Cristo. Y ese carcelero no paraba de temblar, blanco, 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 pálido. Abrió el portón, llamó a los otros policías y comenzaron a preguntarle que cómo era Dios, que cómo le había hecho, que cómo lo había curado. Y ellos estaban perplejos con ese milagro increíble. Bueno, finalmente se fueron, lo dejaron en paz y comenzaron a pensar entre ellos si lo matarían o no lo matarían. Y finalmente decidieron que no lo matarían. Pero al día siguiente se hizo un convoy, se trajo un convoy de seguridad de la policía con escoltas que ellos llaman allá batedores da policía, que son estas motos grandes de los policías que se adelantan al tráfico para parar el tráfico, para que el convoy no sea interrumpido, para llevarlo al Palacio de Justicia. Muy bien, y lo llevaron al Palacio de Justicia, y llegando allá a un edificio enorme en el centro de Río de Janeiro, lo colocado delante del juez, el juez lo ve allá solo y le pregunta, ¿y dónde está su abogado? Y él le dice, yo no tengo abogado, meritísimo. Meritísimo es como decir su excelencia acá en Colombia. Y habían varios abogados allí al lado izquierdo del juez. Y él los mira y les pregunta a los abogados, ¿alguno de ustedes quiere tomar el caso de este hombre que no tiene abogado? Y dice Adilson que todos los abogados se voltearon hacia él y lo miraron y le hicieron así. Y el juez les pregunta, ¿pero ustedes por qué no quieren tomar el caso de este hombre? Y ellos dicen, meritísimo, es su excelencia, ese hombre es muy peligroso. No hay forma de ganar el caso de él. Y si nosotros tomamos el caso de él, pues vamos a perder y nos va a mandar a matar. Entonces él tuvo que enfrentar el primer proceso solo, sin abogado, y el juez lo condenó a 50 años de prisión en el primer proceso. Y a él lo regresaron a la estación de policía, a la misma estación de policía donde estaba preso, y lo colocaron en la misma celda. Y él dice que él se rebeló contra Dios y llegó en portugués se dice esculhambar contra Dios, rebelarse contra Dios. Bueno, pero después se acordó que le había dado un plazo a Dios hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Dice, bueno, si yo le di un plazo a Dios, ¿para qué me voy a preocupar? Voy a confiar en Dios. Y se arrepintió y decidió pacientemente esperar hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Solo que en ese interín vino el inspector de la estación de policía, allá le llaman delegado de la policía, vino y habló con él y le dice, vino a su celda y le dice, Falcão, lo llamaban de Halcón, ya encontramos una solución para tu problema, ya sabemos cómo nos vamos a librar de ti. El miércoles a las 4 de la tarde va a venir un convoy de seguridad y te va a llevar para una isla prisión que está al frente de Río de Janeiro.
En la época era una isla prisión, pero actualmente es una isla turística. Bueno, y le dice este inspector, hemos colocado en una celda criminales muy peligrosos, enemigos tuyos a los cuales tú perjudicaste en el comercio de las drogas, o les robaste, o les mataste a algunos de sus miembros de sus bandas, o algún daño, algún perjuicio, algo les debes, y ellos dicen que si te colocan ahí dentro de esa celda, te van a despedazar vivo. Bueno, y él comenzó a orarle a Dios que él no fuese trasladado a esa isla prisión. Y le suplicaba y le clamaba a Dios para que no fuese llevado a esa isla prisión. Bueno, lo que continúa lo veremos en el próximo segmento. Vamos a orar. Padre eterno, es maravilloso tu amor por todos los pecadores. Así hayamos cometido muchos pecados, como fue el caso mío, muy graves, o así hayan cometido pocos pecados, para ti pecado es pecado. Y Señor, estamos perplejos y asombrados por tu misericordia, por tu compasión, por tu amor eterno. Gracias personalmente por haber perdonado mis pecados. Ahora te pido, Señor, por los que están del otro lado, los que están viendo esta filmación, que aún no han tenido un encuentro contigo. Les repito Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Señor y Dios, que esas personas se humillen y se arrepientan, como lo hice yo, como lo hizo Adilson Pereira da Silva, y aunque no acontezca nada espectacular, sobrenatural con ellos, como en el caso de Adilson, Señor, que tú les lleves esa paz, ese amor, ese perdón, la esperanza de la salvación. Es mi oración, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo segmento. Que Dios te bendiga. Hablaba contigo Luis Enrique.